Me llamo Renata, tengo 13 años, y siempre he tenido una fascinación extraña por las casas abandonadas. Hay algo en su silencio, en sus paredes descascaradas y en el misterio que las rodea que me atrae irresistiblemente. Quizás sea la idea de que alguna vez fueron hogares llenos de vida y alegría, y ahora solo son esqueletos vacíos que guardan secretos olvidados. En mi barrio, hay una casa abandonada que siempre ha captado mi atención. Es una casa antigua de estilo victoriano, con una torre alta y ventanas tapiadas. La casa está rodeada de un jardín descuidado, con hierba alta y árboles retorcidos, que le dan un aspecto sombrío y misterioso. La gente del barrio dice que la casa está embrujada. Cuentan historias de fantasmas que se aparecen en las ventanas, de ruidos extraños que se escuchan por la noche y de una energía oscura que emana de sus paredes. Naturalmente, estas historias solo hicieron que mi curiosidad creciera aún más. Un día, decidí que era hora de explorar la casa abandonada. Sabía que era peligroso y que podía meterme en problemas, pero no pude resistir la tentación. Preparé una mochila con una linterna, una cámara y una botella de agua, y me dirigí a la casa. Al llegar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La atmósfera era densa y pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de tristeza y dolor. La casa se veía aún más imponente y lúgubre de cerca. Salté la valla que rodeaba la propiedad, y me adentré en el jardín descuidado. Caminé con cautela entre la hierba alta y los árboles retorcidos, sintiendo que alguien me observaba. Llegué a la puerta principal y la empujé. Para mi sorpresa, la puerta se abrió con facilidad, revelando un interior oscuro y polvoriento. Respiré hondo y entré en la casa. El olor a humedad y a madera podrida era intenso. La luz del sol apenas se filtraba por las ventanas tapiadas, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Encendí mi linterna y comencé a explorar la casa. El interior estaba en ruinas, las paredes estaban descascaradas, los techos estaban cayendo y los suelos estaban cubiertos de polvo y escombros. Los muebles antiguos estaban cubiertos de sábanas blancas, dándoles un aspecto fantasmal. Recorrí las diferentes habitaciones de la casa. El salón, el comedor, la cocina y los dormitorios estaban todos en el mismo estado de abandono. Parecía que la casa había sido abandonada de repente, dejando atrás todos los recuerdos y posesiones de sus antiguos habitantes. Mientras exploraba el segundo piso, escuché un ruido extraño que provenía de la torre. Era un sonido suave y constante, como un susurro o un lamento. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero mi curiosidad era aún más fuerte. Decidí investigar el origen del ruido. Subí las escaleras que conducían a la torre. Las escaleras eran estrechas y empinadas, y cada paso que daba hacía crujir la madera. Llegué a la puerta de la torre y la abrí lentamente. La torre era una habitación pequeña y circular, con ventanas tapiadas en todas las direcciones. El aire era frío y húmedo, y el olor a polvo era aún más intenso que en el resto de la casa. En el centro de la habitación, había una vieja mecedora que se movía suavemente de un lado a otro. Me quedé paralizada por el miedo. Sabía que no había nadie en la torre, pero la mecedora se movía sola. Sentía que algo maligno estaba presente en la habitación. Intenté calmarme y razonar conmigo misma. Tal vez la mecedora se movía por el viento, o tal vez era mi imaginación, pero sabía que no era así. Sabía que algo paranormal estaba ocurriendo en la torre. De repente, la mecedora dejó de moverse. El silencio se hizo aún más denso y opresivo. Sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. La habitación estaba vacía, a excepción de la mecedora, pero sentía que una presencia invisible me acechaba. El miedo se apoderó de mí por completo. Decidí que era hora de irme. Di la vuelta y corrí hacia la puerta. Pero la puerta se había cerrado. Intenté abrirla, pero estaba atascada. Estaba atrapada en la torre. Entré en pánico. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando pidiendo ayuda, pero nadie me escuchaba. Estaba sola en la casa abandonada, a merced de las fuerzas oscuras que la habitaban. De repente, escuché un susurro cerca de mi oído. «No puedes escapar», dijo una voz suave y fantasmal. Me di la vuelta y vi una figura oscura de pie detrás de mí. Era una figura alta y delgada, con una forma vagamente humanoide. No le veía el rostro, pero sentía que me estaba mirando fijamente con una intensidad malévola. La figura se acercó a mí lentamente. Sentía que el terror me consumía por dentro. Sabía que mi fin estaba cerca. Cerré los ojos y esperé lo peor. Pero nada ocurrió. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, abrí los ojos de nuevo. La figura había desaparecido. La habitación estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. Sabía que había estado a punto de morir. Intenté abrir la puerta de nuevo, y esta vez se abrió con facilidad. Salí corriendo de la torre, bajé las escaleras y salí de la casa. Corrí por el jardín descuidado, salté la valla y corrí hacia mi casa. No me detuve hasta que llegué a mi habitación, donde me encerré bajo llave. Siguiente historia. Tenía 12 años. Ese día me tocó quedarme hasta tarde en la escuela porque tenía que terminar un dibujo para la clase de arte. Era una mariposa bien grande, con alas de colores brillantes. Eran como las 7 de la tarde. El edificio ya estaba casi vacío. Se escuchaba solo el silencio. Ese silencio raro de los pasillos cuando ya no hay nadie. Yo estaba sola en mi salón, recogiendo mis colores y mis cuadernos. Pensaba que mis papás me iban a retar, pero solo quería llegar a casa a cenar y olvidar el día. De pronto escuché como si arrastraran una silla en el salón de al lado. Fuerte. Me quedé callada un segundo. El corazón me dio un saltito. Pero pensé que era el conserje limpiando. Nada más, seguí guardando mis cosas de volada, metiendo todo en la mochila rápido.
El ruido se repitió pero más cerca. Ahora parecía que venía del pasillo. Y entonces mi celular vibró en la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Decía: Paulina, ¿ya terminaste tu dibujo de la mariposa? Nadie sabía que estaba dibujando. Ni siquiera mis amigas. Se me heló todo el cuerpo. Intenté decirme que era una broma de alguna compañera, pero ¿cómo iba a saber el dibujo? Llegaron más mensajes, uno detrás de otro, rapidísimo. Te ves bien concentrada. Estoy viendo cómo guardas las cosas. Qué bonitos colores usaste para las alas. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Intenté llamar a mi mamá, pero no había señal. Cero, como si el teléfono estuviera muerto. Corrí hasta la puerta del salón y la cerré con llave. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el llavero. Me escondí detrás del escritorio, agachada, abrazando mis rodillas. Los mensajes no paraban. No te escondas detrás del escritorio, Paulina. Levanté la vista despacito y vi una sombra alta pasar por la ventana del pasillo. Era muy alta. Demasiado alta para ser un niño. Demasiado delgada. Se movía lento, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Me levanté de un salto y corrí al baño que está dentro del salón. Me metí en el último cubículo, cerré la puerta con pestillo y me subí los pies para que no se vieran. Estaba temblando tanto que los dientes me chocaban. El teléfono volvió a vibrar en mi mano. El baño no te va a proteger, Paulina. Y luego, silencio. Pero no era un silencio normal. Sentía que había alguien respirando justo del otro lado de la puerta del cubículo. Muy cerca. Un aliento lento, húmedo, como si estuviera pegado a la madera. Podía oírlo. Inspiraba, expiraba, casi rozando mi cara aunque yo estuviera adentro. Ya no aguantaba más. Las lágrimas me salían solas. Pensé que me iba a desmayar del miedo. De repente escuché una voz que venía desde el corredor principal. Fuerte. Familiar. Paulina, ¿dónde estás, hija? Vine a recogerte porque ya es muy tarde. Era mi papá. Empujé la puerta del cubículo con todo lo que tenía y salí corriendo. Atravesé el salón, abrí la puerta del pasillo y me tiré a sus brazos. Lo abracé tan fuerte que casi lo tiro. Él me sacó rapidísimo de la escuela. No le dije nada en ese momento. Solo lloraba y me agarraba de su camisa. Caminamos hasta el coche sin mirar atrás. Cuando ya íbamos en la carretera, mi papá me preguntó qué me pasaba. Yo solo negué con la cabeza. No podía hablar. Pero lo más raro, al día siguiente, cuando llegué a la escuela, le pregunté al conserje si había visto a alguien anoche en los salones. Me miró raro y me dijo: anoche no había nadie, Paulina. Yo me fui a las 6:30, y las puertas quedaron cerradas con llave desde afuera. Siguiente historia. Todo empezó un viernes. Mis papás salieron a una reunión familiar y me dejaron sola en casa por unas horas. A mí me encantaba porque podía poner música, comer lo que quisiera y grabar videos sin que me digan: baja el volumen. Togo se quedaba conmigo siempre, pegado, como mi sombra peluda. Era una tarde normal. Afuera estaba nublado, de esos días en los que el cielo parece una sábana gris. Yo estaba en mi cuarto editando un video cuando escuché un golpecito en la puerta principal. No un golpe fuerte, uno suave, como si alguien tocara con un nudillo y se arrepintiera. Toc, toc. Togo levantó la cabeza al instante. Sus orejas se pararon y su cola se quedó quieta. Eso ya me puso nerviosa porque Togo es de los que se emocionan si escuchan una bolsa de pan a 2 cuadras. Esta vez no se emocionó, se tensó. Me asomé por la mirilla, no vi a nadie, solo el pasillo del edificio, vacío. Pensé, niños molestando, o un vecino se equivocó. Volví a mi cuarto. 10 minutos después, otra vez. Toc, toc. Pero esta vez fue distinto. Sonó, más cerca, como si tocaran desde adentro de la casa. Ridículo, lo sé, pero fue esa sensación. Togo soltó un gruñido bajito, de advertencia, mirando hacia el pasillo interior, no hacia la puerta. Ahí se me heló el estómago. ¿Qué pasa, Togo?, le dije en voz baja, como si hablar alto fuera a romper algo. Él caminó despacio hacia el pasillo, con el cuerpo bajo, y se quedó mirando la oscuridad que llevaba a la cocina y al baño. El pasillo estaba iluminado, pero igual parecía más largo de lo normal, como si se estirara. Y entonces lo escuché, pasos. No desde afuera, desde el pasillo. Tap, tap, tap. Descalzos, lentos. Arrastrados. Yo me quedé clavada, pensé mil cosas. Alguien entró, me estoy imaginando, es la cañería. Pero Togo no se inventa cosas. Togo estaba erizado, con los dientes apenas a la vista. Los pasos se detuvieron. Silencio. Y en ese silencio, se oyó una respiración. Como si alguien estuviera ahí, parado, conteniendo el aire. Yo agarré mi celular con manos temblorosas. Lo primero que pensé fue llamar a mis papás, pero no quería sonar exagerada. Así que hice lo más estúpido, caminar hacia el pasillo. Togo se puso delante de mí, literalmente se plantó como una muralla. Me empujó con el cuerpo hacia atrás, como diciendo no. En ese momento, desde el fondo del pasillo salió una voz. Una voz baja, raspada, demasiado cerca para ser normal. Cami ya. Mi nombre. Pronunciado despacio, como si lo estuvieran saboreando. El pelo se me paró, sentí un frío que me subió por la columna. Togo ladró fuerte, una vez, con rabia, y retrocedió un paso, no por miedo, sino como cuando un perro mide distancia con algo que no entiende. Yo no contesté, me quedé con la garganta cerrada. La voz volvió, ahora como si sonriera. ¿Estás sola? Esa pregunta fue lo que me hizo entender que esto no era una broma.
Nadie normal te pregunta eso así, en tu casa, desde un pasillo. Togo empezó a gemir bajito, y ahí noté algo. No estaba mirando hacia un lugar fijo, miraba como siguiendo algo que se movía, pero yo no veía nada. Como si hubiera algo caminando pegado al techo. Se escuchó un crujido arriba de nosotros, un crujido de madera, aunque en mi techo no hay madera. Luego, un sonido que todavía me persigue, como uñas raspando pared. Errer. Y por instinto, me fui hacia la sala, arrastrando a Togo conmigo. Cerré la puerta del cuarto con seguro, me quedé apoyada contra la puerta, respirando rápido. Togo se pegó a mis piernas, pero sin quitarle los ojos a la rendija de abajo. Pasaron segundos, o minutos, no sé. Entonces, vi algo en el piso, bajo la puerta, una sombra. Pero no era una sombra normal, era una sombra que se movía como si gateara. Togo lanzó un ladrido desesperado y se tiró contra la puerta, como queriendo atravesarla. Y la voz, del otro lado, volvió a sonar, suave. Déjame entrar, Togo no te va a salvar. Cuando escuché el nombre de mi perro, sentí que el corazón se me partía, porque eso significaba que eso sabía cosas, que no era un ladrón perdido, que no era un vecino. Yo me tapé la boca para no gritar. La manija de la puerta se movió, no giró del todo. Solo hizo ese clic, como cuando alguien prueba si está abierta. Clic. Luego otro. Clic. Y de pronto, silencio total. Ni pasos, ni respiración, nada. Togo dejó de ladrar. Se quedó quieto, demasiado quieto, con la mirada fija. Su cuerpo temblaba. Mi celular vibró. Un mensaje de mi mamá. ¿Todo bien? Yo estaba a punto de contestar sí por automático, cuando vi algo en la pantalla. El mensaje decía, ¿todo bien? Abrime. Abrime. Con B. Mi mamá nunca escribe así. Sentí un mareo. Miré el contacto. Era el de mi mamá, sí. Foto, nombre, todo. Pero el texto no era de ella. Era como si alguien hubiera agarrado su número para hablarme. Y en ese mismo segundo, llegó otro mensaje, de mi papá. Camilla abre la puerta del cuarto. Yo no había dicho que estaba en el cuarto, nadie lo sabía. Togo se levantó de golpe y empezó a gruñir mirando hacia la ventana. La cortina se movía apenas, como si alguien la rozara, pero la ventana estaba cerrada. Me acerqué un poquito, sin querer, y vi algo en el vidrio, un reflejo que no era mío. Como una figura detrás, muy alta, parada en la sala. Me giré con un salto, y no había nadie. Pero Togo sí vio algo. Se lanzó hacia la sala ladrando como nunca, con un coraje que me dio miedo. Yo lo seguí gritando su nombre, y cuando llegué a la puerta del cuarto, me quedé congelada. La puerta del cuarto estaba abierta. Yo la había cerrado con seguro. Togo se metió primero, como protegiéndome, y empezó a ladrar a la esquina, al lado del ropero. El aire en ese lugar se veía raro, como cuando hace calor sobre el asfalto, esa vibración. Y ahí escuché la respiración otra vez, pegada a mi oído. Te dije que ibas a abrir. Yo no sé cómo no me desmayé. Salí corriendo con Togo, tomé mis llaves, y me fui directo a la puerta principal. Con manos temblorosas abrí. El pasillo del edificio estaba vacío, pero cuando iba a cerrar, algo frenó la puerta desde afuera. No vi la mano, solo sentí la resistencia. Y la voz, ahora desde el pasillo, susurró. No te vayas, todavía no jugué. Togo se lanzó hacia la rendija, enseñando los dientes, y yo, con una fuerza que no sabía que tenía, empujé la puerta y la cerré de golpe. Puse el seguro, puse la cadena, puse todo. Me quedé llorando en el piso, Togo, al lado mío, temblando pero sin apartarse. Y entonces, lo último, un golpe, pero no en la puerta principal. En mi propia puerta, la del cuarto. Toc, toc, como si alguien siguiera ahí dentro. Como si nunca se hubiera ido. Esa noche no me quedé a comprobar nada. Me fui con Togo a casa de una vecina hasta que llegaron mis papás. Les conté, me creyeron a medias, hasta que vieron algo que yo no había visto. En la puerta del cuarto, a la altura exacta donde queda la cabeza de Togo cuando se para, había marcas, rayones finitos, como de uñas. Y entre los rayones, muy despacio, como escrito con paciencia, una frase. El perro no siempre gana. Desde ese día, Togo no vuelve a caminar solo por el pasillo. Y cuando se hace de noche, se sienta frente a la puerta de mi cuarto como si cuidara algo. Como si supiera que, en cualquier momento, alguien va a volver a tocar. Toc, toc. Siguiente historia. Yo tenía 16 años cuando pasó esta historia. Era un día común, en la noche cenando. Ese día estaba en la escuela como me había quedado tarde para un proyecto. Estaba lista para irme en un momento. Sentí una risa en mi oído. No había nadie. Me paré en seco, asustada. Me dije, esto es de mi cerebro, estoy muy cansada. Seguí caminando. Lo escuché de nuevo, pero esta vez escuché mi nombre, Elisa, paralizada. Intentando correr, escuché una niña pequeña diciendo, Elisa, tengo miedo. Corrí horrible, volteé atrás porque dejé mi mochila y vi una figura grande del mismo tamaño como de unos 2 metros. Estaba en mi cuarto, pero no parecía, era como una imitación, una vibra malvada. Esa figura estaba parada en el borde de mi cama. Subía lentamente, me abrazó y dijo, nunca te soltaré. Sentí como rompía mis huesos en ese instante. Escucho la voz de una de mis amigas, Elisa, ¿qué pasa? Y me gritando, Elisa, ¿me escuchas? Desperté sudando, llorando y con una mirada perdida, pálida como si hubiera visto un cadáver.
Me abracé muy fuerte llorando. Le dije a la figura en mi mochila. Ella asustada explicó que mientras dormía me rasguñaba y sola gritaba. Desperté, pero esa sensación no la vuelvo a olvidar. Siguiente historia. Yo y mis amigas estábamos haciendo una pijamada, y una de nosotras fue a buscar agua y papas. En un minuto se escuchó un palo cayéndose, y una ventana se rompió. Yo y mi otra amiga bajamos, vimos que mi amiga estaba con la mano torcida, y se prendió la tele y se vio una sombra en el pasillo. Nosotras subimos con la otra amiga, y después en 3 minutos vimos una cara de un perro. Nosotras nos asustamos, y nos dormimos. En el día vimos una nota en el espejo que decía, voy por ustedes, y la voy a matar cada una. Le decimos a nuestra mamá, y no nos creyó. Y ahora ya no hago pijamadas. Siguiente historia. Me llamo Abigail. Yo tenía una tele que era un poco rara. Se veían ojos, y en la noche se escuchaban susurros diciendo, ahora serás tú. A veces se prendía sola. En la madrugada, un día me quedé sola, y estaba haciendo mi parte de un trabajo en equipo. No lo conté, pero se veían caras. En las mañanas, se veían esas caras en el espejo. Mis costillas se tensaron, y en la esquina de la silla, se veía una silueta negra. Mis papás llegaron, y la silueta desapareció. En ese instante me liberé. Me fui a tocar la puerta del cuarto de mi hermano, y me quedé con él hasta que me calmé. Siguiente historia. Me llamo Elizabeth. Bueno, y desde que nací supe que algo en mí no cuadraba, porque lo que yo soñaba se volvía realidad. Una vez soñé que se moría mi perrita Luna, y 11 días después, a la edad que yo tenía 9 años, mi perrita murió. Soñé con la muerte de mis tías paternas, y ella a los 3 días falleció. Y ahora soñé que mi abuela moría, y ella murió. Cabe recalcar que el sueño lo tuve cuando tenía 10 años, pero no le tomé mucha importancia. Luego tuve uno en donde la vi sentada, le intenté hablar pero no me respondía. Y ahora tengo 14 años, y ella murió el día de mi cumpleaños número 14. Luego tuve ese mismo sueño donde la vi sentada, pero esta vez parecía alegre y me dijo, no llores mi bebé, te quiero. Y ahora siento que predecir el futuro es como una maldición.